tal? Buenos días. Estos videos que yo les voy a grabar el día de hoy es para poderles dar a conocer los procedimientos. Me hubiera encantado que estuviéramos todos aquí hoy en la práctica, porque yo necesito saber también ustedes cómo manejan a su recién nacido, cómo manejan la vía aérea con la mascarilla, cómo damos presión positiva, cómo ustedes aspiran secreciones, que es muy importante, cómo hacen su aspiración a la hora de que nosotros tengamos a nuestros pacientes intubados, que eso es lo más importante. Pero bueno, las circunstancias que tenemos ahorita en este momento no son como las más propicias para que estemos aquí en el laboratorio. Espero que realmente lo que hagamos, lo que podamos realizar el día de hoy para darles a lo más que se pueda, como más evidente, y ustedes lo puedan observar, porque sé que varias de ustedes tienen una experiencia ya más de 5 años, más de 20 años, pero también tengo a compañeros de ustedes que a lo mejor día a día están con un tipo de pacientes como serían de terapias intermedias, o rara vez un paciente, o no han manejado hasta la fecha un paciente intubado, o si lo han hecho pues les cuesta todavía trabajo. Entonces pues iniciamos, les voy a explicar muchos procedimientos, espero y pues bueno sean entendibles, les puedan ayudar en su momento para realizar las actividades en su área, en su ámbito hospitalario. De primera intención, pues bueno, tenemos este maniquí, podemos tener a nuestros neonatos de diferente tamaño, tanto un prematuro como un paciente probablemente de término. Lo importante, recuerden, y lo que vimos este fin de semana era mantener una eutermia. Y de preferencia ya sea manejado en una cuna radiante o en una incubadora, dependiendo de la estabilidad del paciente. Si tenemos pacientes inestables, pues realmente los vamos a poder manejar en una cuna radiante. El manual de RCP neonatal siempre te dice que debes de estar del lado de la cabeza del paciente. Siempre vamos a tener un monitor, ya sea enfrente de nosotros, empotrada hacia arriba, un ventilador, aspiración de secreciones, lo que sea, pero siempre teniendo estas partes lo más fuera del alcance de algún electromédico. ¿Por qué? Porque probablemente tengan que intubar, dar maniobras, colocar sellos pleurales, lo que sea. Y entonces pues nosotros tenemos que tener el espacio suficiente para trabajar. Este es nuestro cuadro de trabajo, normalmente en una cuna radiante. Y siempre nosotros vamos a estar en este lado, de la parte de la cabeza. Yo les pido de favor, ya que ustedes están trabajando, laborando, nunca trabajen de este lado. Y si lo hacen es porque son la segunda persona que ustedes van a tener y están apoyando, ustedes son las que van a aspirar. Si van a manejar la vía aérea, siempre deben de estar de este lado del paciente, del lado de la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos más visión en este momento. Veo tórax, veo si insufla, no insufla, estoy viendo a mi paciente de largo, extremidades, estoy viendo si en este momento a lo mejor no está bien intubado y me está haciendo que todo se vaya al área del estómago, estoy viendo si se distiende, extremidades, de qué color están, y entonces tengo yo una buena observación. Cuando nosotros lo hacemos de forma lateral, créanme, es más contaminación y no tenemos el manejo absoluto. La indicación de la bibliografía dice que siempre se va a utilizar 2 personas para aspiración de secreciones. Sabemos que en unidades hospitalarias a veces no se llega a hacer eso por carga de trabajo, porque a lo mejor en el área de residentes solo tenemos un residente para 18 pacientes, miles de situaciones. Si se puede realizar la aspiración de secreciones de forma adecuada, ¿a qué me refiero? De forma directa, y puede ser entre 2 personas, excelente, pero va a llegar el momento en que no se pueda hacer entre 2 personas. Entonces tenemos que aprender a hacerlo entre 2 personas, ¿sale? Esta parte es importante, ¿por qué? Porque entre 2 personas yo manejo la vía aérea y la otra persona que está de este lado pues va a aspirar secreciones. Si pierde menos tiempo, puedo dar presión positiva.
pero en algunas ocasiones, pues bueno, lo tenemos que hacer sola. Tenemos nuestro ventilador de este lado. Normalmente se prefiere o siempre se refiere que el ventilador quede del lado derecho para que tengamos más manejo, mejor manejo que del lado izquierdo. Del lado izquierdo a lo mejor se nos complica un poquito más la situación. Cuando vayamos a aspirar secreciones, que es de lo más importante que se tiene que hacer, siempre tenemos que verificar que nuestra bolsa reservorio, porque así se llama, bolsa reservorio, Ambu es la marca. Entonces esta es una bolsa reservorio que nos equipara a unos 600 mililitros de oxígeno. Tiene una válvula de presión. Esta válvula de presión siempre debe estar abierta, esta parte. De preferencia siempre tiene que estar abierta. No tenemos que cerrarla, porque si nosotros cerramos esta válvula de presión, va a hacer esto, nos va a dar demasiada presión y podemos crear un neumotórax. Entonces esta válvula siempre tiene que estar abierta. Muchos de sus compañeros mencionan, es que la cierro para darle mayor presión. No, si yo le doy mayor presión a mi paciente, vamos a hacer que mi paciente presente un neumotórax. Si tenemos una mascarilla, esta mascarilla también tiene que estar de forma anatómica, que es esta parte, en forma de pera. Tiene que ser de forma acolchonada y que realmente a mi paciente siempre le quede de forma habitual. Esta es la forma en que tiene que quedar una mascarilla. Y el manual de RCP dice que la tenemos que tomar en forma de C, con nuestros dedos en esta posición. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, puedo poner los dedos aquí abajo, todos mis dedos, pero puedo obstruir esta parte. Entonces, siempre en forma de C, observando siempre va de la barbilla hacia la nariz y que haga un sello hermético. Si no hace un sello hermético, mi tórax nunca va a insuflar y nunca se va a elevar. Entonces eso es lo importante de las mascarillas, que estén funcionables. Hay mascarillas que traen un pivote aquí abajo y ese pivote nos va a servir para poder insuflar más aire y que queden realmente acolchonadas. Esta es desechable porque en algún pinchazo esta ya no va a servir. Ustedes la pinchan y en automático esta mascarilla ya no es funcional. Las otras que traen el pivote de este lado, déjenme ver si tengo por aquí una, no, que traen un pivote aquí sobre este lado, esas sí son de las que podemos estar lavando y esterilizando y podemos insuflar aire. Entonces ustedes van a escuchen cómo se escucha esta bolsa reservorio, ¿sale? Y aquí lo importante que yo quiero que ustedes aprendan es esta parte. Cuando tenemos un paciente intubado, vamos a conectar siempre nuestra bolsa reservorio a mi paciente. ¿Qué necesito? ¿Qué pretendo hacer? Para empezar, tener de forma adecuada fijada esta parte. Ahorita ustedes están viendo que tengo aquí una fijación con Tensoplast, es lo que yo les mencionaba, con Tensoplast. Y siempre vamos a tener, y de preferencia, los guantes que manejemos. Tenemos que tomar este maniquí porque no tiene abierta la boca, pero podemos meter nuestro dedo y estar con mi dedo, estar manejando mi cánula orotraqueal, ¿sale? Y yo lo que tengo que hacer aquí, lo que me dice el manual de RCP, es que yo tengo que siempre tener una mano dominante, una mano limpia y una mano sucia. Entonces la mano sucia siempre va a ser tu mano que no es dominante. Esta mano, normalmente ustedes hacen esto, así, dan presión positiva así. Y no me van a dejar mentir porque así es, dan presión positiva así. Parece que están inflando globos y no. El manual de RCP dice, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Es por eso que yo les menciono que a mí me hubiera encantado estar aquí con ustedes en la práctica, porque verán que todo el mundo la hace o así. No, es ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ¿sale? Porque yo les digo que lo dice así el manual, no lo digo yo, lo dice el manual de RCP, que es ventilo 2-3, ventilo 2-3.
Me dice el manual de RCP que es ventilo 2, 3 porque le voy a dar el chance. A la hora que yo digo ventilar, es como si inhalara. 2, 3, suelto como si exhalara. Entonces le doy el tiempo de hacer el intercambio gaseoso. Si yo hago esto, lo único que estoy haciendo es meter más respiraciones. Si el paciente en el ventilador maneja 45 respiraciones por minuto, aquí yo estoy metiendo más de 45 respiraciones por minuto con una mayor presión. Probablemente el paciente tenga una presión de 12 y yo aquí estoy metiendo hasta presión de 16, ¿sale? Entonces hay que ser cordial y prudente con lo que vemos. Hay pacientes, y de hecho en la actualidad se pretende ya no estar haciendo esto, pero no tenemos la tecnología ni los insumos pertinentes. Aquí debería de estar conectado a mi ventilador y aquí debería de estar un circuito cerrado. El circuito cerrado casi no existe. Hay muchas unidades hospitalarias que solamente lo ocupan para ventilación de alta frecuencia, el famoso bajo, ventilación oscilatoria, HFO, High Oscill Frequency, que significa una frecuencia alta oscilatoria, que estamos hablando de más de 700, 800, 900 respiraciones por minuto. Y entonces si yo desconecto a mi paciente, el alvéolo que tengo así tensado, lo que voy a hacer va a ser colapsarlo con una ventilación de alta frecuencia. Si tengo yo una ventilación convencional como es asistocontrol, SIMV, pues bueno, puedo utilizar todavía la desconexión de un ventilador. ¿Qué quiere decir? Si yo en este momento tengo una ventilación SIMV, que se refiere a que mi paciente, solamente mi ventilador me va a ayudar cuando a él se le olvide respirar. ¿Sale? En este momento él está respirando, pero mi ventilador dice que solamente voy a meter de FiO2 35 hasta 28% y una frecuencia respiratoria de 30. Pero mi bebé ya respira por sí solo, entonces él compensa las otras respiraciones. Pero a él se le olvida, en este momento se queda dormido y ya no respira y el ventilador mete las respiraciones por él. Cuando yo aspiro o le voy a dar ventilación positiva a un paciente que tiene SIMV, él está respirando. Entonces, si yo hago esto y él respira, es como si les dije la otra vez, yo inflara un globo y lo desinflara y lo aplastara. Cuando yo quiero respirar, ¿qué sientes? Que te ahogas. Normalmente, un recién nacido con SIMV de ventilación, en lugar de tranquilizarse, cuando ustedes hacen esto, no, el recién nacido se tensa y empieza a querer respirar y le llaman una disociación cuando dicen, el paciente por aquí respira y por aquí está el ventilador, no están sincronizados. Se pasa lo mismo cuando ustedes agarran y hacen esto cuando tienen una ventilación en SIMV, el paciente está respirando. Normalmente yo siempre les digo y se los digo claramente, voy a ventilar y si veo que mi monitor me marca una saturación de 90 y una frecuencia de 130, está súper bien. A veces nada más con colocarle la bolsa de reservorio el paciente nunca baja de 90, pero ustedes están, no se trata de inflar una llanta ni mucho menos. Si lo vamos a dar, lo vamos a dar de forma fisiológica y la forma fisiológica es como lo menciona el manual de RCP, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. A ustedes se les olvida un poco, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3 y no van acorde a esto. Yo estoy diciendo ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3 y tu mano está dando la presión que quiere y es ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Esa parte quiero que quede como muy clara porque a mí sí me estresa. Mientras ustedes no den ese tipo de presión, su paciente no va a reaccionar porque es fisiológico. Yo puedo hacer de forma más rápida y meter más presión. Ventilo 2, 3, ¿a qué me refiero más presión? Que voy a casi tocar mis dedos a la hora que yo hago. Vean, casi se tocan. Esto es meter más presión. Esto es hacer que respire más rápido y esto es meter más presión. Ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3, ventilo 2, 3. Meto presión, ventilo, dejo que insufle, 2, 3.
Esa es la coordinación. Háganlo y verán que como sus pacientes tienen una mejor estabilidad. Cuando voy a aspirar a mi paciente, hay miles, como ustedes lo hagan en su unidad hospitalaria, sea que pongan aquí un lavado con 4 frascos, su riñón, como ustedes gusten y manden hacerlo. Ahorita me voy a acoplar a lo que tenemos aquí para poder utilizarlo, pero en su unidad hospitalaria pueden hacerlo como ustedes lo tienen indicado, como su unidad lo requiere. Aquí lo único que a mí en lo personal me interesa es que cuando vamos a hacer un lavado bronquial, que ya no deben de ser como tan sometidos como hace mucho tiempo que hacíamos lavados por hacerlos, al menos que el recién nacido lo requiera, el neonato lo requiera. ¿Cómo? Ausculté secreciones, se escucha telectasia, tiene una neumonía, la gasometría está alterada, es un paciente séptico porque maneja demasiadas secreciones. Es por ello que yo les decía, en la nota de enfermería tiene que decir algo. ¿Cómo son esas secreciones? A la hora de la entrega de turno. ¿Sabes qué? El paciente está presentando demasiadas secreciones espesas, blancas, verdosas, rasgos hemáticos, sangre ya como de tipo pozo de café, ya que está como muy ya de demasiados días. ¿Cómo son esas secreciones? Eso es lo importante que debe de llevar su nota. Solamente nota, abundantes secreciones, sí, pero ¿cómo son? Yo necesito saber cómo son, porque si tú me dices cómo son, entonces cuando yo aspire al paciente diré, sí es verdad, siguen las mismas secreciones, espesas, amarillas, verdosas, con rasgos hemáticos, sangre activa, o sea, ¿cómo están esas secreciones que a mí me interesan? Por eso yo les digo, ¿vamos a hacer lavados? Sí, lo podemos hacer. Normalmente los lavados utilizan una jeringa de 1, de 3, de 5, de 10, de la jeringa que ustedes gusten y manden. Pero la bibliografía dice que debes de manejar de 0.2 a 0.5 mililitros por kilo. Entonces ustedes tienen que hacer esa parte, de 2 a 0.5 mililitros por kilo para cada aspiración de secreciones. ¿Sale? Esta solución normalmente debe ser solución fisiológica. ¿Sí? El agua bien destilada solamente se ocupa para enjuagar las ondas. Puede ser su riñón con 2 frasquitos, con 4 frasquitos, como ustedes utilicen. Va acompañado con sondas, jeringa, sus gasas, como ustedes lo requieran. Aquí yo a lo que voy y lo más relevante es cómo lo voy a hacer aquí, porque va directamente a la vía aérea. Algo importante que yo les tengo que decir, yo no entiendo por qué tenemos E. coli en aspirados de secreciones. ¿Cómo llegó la E. coli ahí? ¿Qué quiere decir? Que probablemente yo cambié un pañal y utilicé mis mismos guantes con los que voy a aspirar, o que a la hora que tomé la bolsa reservorio para guardarla o encapucharla, yo ya había cambiado un pañal, o que a la hora de cerrar la aspiración, el oxígeno, alguien lo cerró con la mano y estaban sucias esas manos. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Esto es importante. Yo no entiendo cómo llega E. coli a la vía aérea. Entonces, algo que no cándida a la vía aérea. Entonces, algo que no debiera existir.